jardines renacen aquellos renacen portavoces de milenarios ideales, luchadoras de eternos valores, militantes de todos los derechos. Ya se han transformado en eso, en militantes de la marihuana. Tiempo de organización en los jardines de Shiva, autocultivando conciencia. ¿Cuál de ustedes vino fumado? ¿Cuál vino fumado? Los jardines se muestran en Instagram, Facebook y Twitter como Jardines de Shiva. Desde todas las redes, autocultivando conciencia. Continuamos así como venimos hace un ratito, nada más que recién empezamos el programa con los Jardines de Shiva, y en esta ocasión como para hablar un poquito sobre lo que es la actualidad penal en la Argentina en relación a esta planta de marihuana que venimos cubriendo desde hace un largo tiempo. Para hablar de esto tenemos una comunicación telefónica con Mariano Fusero, abogado, experto también en políticas de drogas y responsable del área política de drogas de Asociación Pensamiento Penal. Vamos a hablar, lo llamamos por un tema en particular que era justamente la proyección de la reforma del Código Penal, pero podemos abarcar tantas otras noticias que se fueron dando en esta última semana. Mariano, ¿cómo estás? Imanol y Raquel te saludan, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Contentos de poder hablar con vos porque la verdad que pudimos ver en diferentes redes sociales y algunos que otros posteos lo que es un análisis sobre este proyecto para modificar el Código Penal en la República Argentina. ¿Cómo ves vos esta situación? Ponenos un poco en sintonía tanto lo que refleja el que va a estar saliendo aparentemente y el que podría llegar a venir. A ver, es una situación de que todavía estamos en un limbo, ¿no? Porque hay un proyecto supuestamente que se filtró, es un borrador, pero aparentemente por algunos indicios y algunas voces que circulan por ahí sería el proyecto que en definitiva se presentaría a fines de agosto por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, directamente impulsado por el Presidente de la Nación. Es una reforma integral al Código Penal y en lo que nos compete, quizá, o lo que nos hace un poco más de ruido e interés, hay dos figuras que eventualmente serían, y entre comillas, y después vale la aclaración, despenalizadas, que sería la figura de tenencia para consumo personal y la figura de autocultivo. En primer lugar, en lo político, debo rescatar, o sea, para no ser tan pesimista en el análisis, debo rescatar de que es un buen indicio que por lo menos se pongan estas temáticas en discusión, que se abra el debate sobre estas temáticas. Creo que el tema de la tenencia para consumo personal ya era algo insostenible por los precedentes de la Corte Suprema, que ya datan de hace aproximadamente 9 años el último, estamos hablando del fallo de Arriola de 2009, y cerca de 25 proyectos de ley presentados pidiendo la derogación de esta figura penal. Lo que sí me sorprende medianamente lo político es el tema que se ponga el autocultivo dentro del debate, siendo que venimos de un debate de uso medicinal de cannabis que claramente el Poder Ejecutivo se opuso mediante su Ministerio de Seguridad. Entonces que se lo ponga en términos de una despenalización completa, no solo para uso medicinal, sino para uso adulto, recreativo, como se lo suele llamar, me parece que es un dato político a rescatar. Después vamos a la parte técnica legislativa y ahí ya entramos en serias dudas y serios resquemores respecto de cómo se va a avanzar y cómo se va a hacer. Y en esta temática es muy compleja la situación de la técnica legislativa que se implementa, porque puede hasta dar resultados adversos. Y pasó en algunos países de la región que un proyecto supuestamente de despenalización trajo ciertos resultados adversos, como por ejemplo el caso de Brasil, ¿no? O sea, en 2006 Brasil avanza con un proyecto de despenalización de determinadas figuras que no le correspondía una pena de prisión, por ejemplo, para la tenencia para consumo, pero a la par se aumentaban las penas para los delitos de tráfico y delitos de comercio, y se las hace que sean imposibles de tener una excarcelación. ¿Eso qué significó en la historia de Brasil? Que de 2006 a 2012 casi se triplicaron las causas por consumidores en prisión
dentro del sistema penitenciario brasilero. Estamos hablando de 60.000 causas, se llevaron alrededor de 150.000 causas. Esto es un dato reconocido por informes de la OEA de 2013 como una mala experiencia en materia de despenalización. ¿Qué es lo que se está proponiendo acá? Una técnica bastante rebuscada de despenalización, que quizá lo podemos profundizar un poco más adelante, y a la par se vuelve con la misma metodología dentro de una lógica de demagogia punitiva de inflar las penas respecto a lo que serían los delitos de comercio, de narcomenudeo y delitos de tráfico. Apenas totalmente desproporcionadas, inhumanas, y diría que hasta inconstitucionales porque no guardan cierta armonía con lo que serían las penalizaciones de otras figuras, como ser, por ejemplo, el delito de violación, el delito de homicidio. Bueno, se llevan apenas de hasta 20 años de prisión en algunos casos que no tienen ninguna razón de ser. Ahora, lo que pasa es que cuando una despenalización no es buena en la técnica legislativa, se corre el riesgo de que a las personas le imputen delitos agravados y le correspondan ni más ni menos el agravamiento de las penas que la misma propuesta del Código Penal que está proponiendo, ¿no? Sí, Mariano, interesante este análisis que haces porque justamente en este momento político que estamos viviendo hay que analizar las leyes que surgen muy con la letra chica. Pensaba que con esto que comentabas, ¿no? Ese tipo de despenalización, casos como el de Luciano Alí, por ejemplo, que hace muy poquito recuperó la libertad, bueno, siendo un cultivador, queda a criterio igualmente de la justicia y le han hecho ahí una causa de comercialización que en el caso de esto que estás comentando, si sucediera como en Brasil, bueno, podremos pensar en el caso de Luciano, por ejemplo, hubiera sido contraproducente. Tal cual, porque nosotros también tenemos vigente una normativa que impide, que se aprobó el año pasado en el mismo contexto político actual que vos estás hablando, o sea, que impide las excarcelaciones para delitos de comercio y de tráfico, ¿no? O sea, de la ley vigente, y eso va a seguir estando vigente por más que se proponga la reforma del Código Penal. Entonces, si a una persona le imputan esos delitos de comercio y de tráfico, que como digo, se llevan apenas actualmente tenemos de 4 a 15 años de prisión, se lleva a una escala penal de 5 a 20 años de prisión. Y en el caso de que sea pasta base o lo que conocemos vulgarmente como PACO, residuos, dice la norma, en el proceso de fabricación de otros estupefacientes, se agrava el mínimo de la pena de 6 a 20 años de prisión, ¿no? O sea, de 5 a 20 pasa de 6 a 20. Es una locura, para dar un ejemplo, o sea, el delito de violación tiene un máximo legal de 15 años de prisión, ¿no? O sea, pasaría a ser más grave una conducta que se le imputa a una persona por tenencia para comercio. No hace falta que sea un traficante a gran escala, o sea, no se está apuntando a ese nivel de persecución penal, sino que la gran mayoría de los casos son de tenencia para consumo, y después continúan diversos delitos que hacen a narcomenudeo, tenencia para comercio, etcétera, por más que la persona haya desarrollado conductas acordes a estas imputaciones, que haya desarrollado una conducta de comercio o no, como viene el ejemplo que vos das, o sea, personas que la justicia penal y las policías y determinados contextos también de demagogia punitiva inflan estadísticas imputándoles de delitos graves cuando en definitiva son consumidores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si le imputan por delitos de consumo, lo que llamamos los delitos de consumo como término que engloba la tenencia para consumo, el autocultivo, el consumo ostentoso, que es consumir con trascendencia pública, podría ser, no sé, nos juntamos a consumir en una esquina, en una plaza, etcétera. Bueno, todo eso llamamos delitos de consumo. Cuando se formula una oleada punitiva y se busca demostrar cierto exitismo falso, obviamente, ¿no? Respecto de la guerra contra las drogas, y ni más ni menos estamos viendo una cruzada el día de hoy respecto a la militarización y ser cada vez más duros y más obscenos, o sea, más vergonzosos, o sea, respecto brinda cierta vergüenza, o sea, claramente, o sea, lo que se está impulsando en la actualidad. Bueno, pero todo eso está dentro de una retórica pública, política, que sostiene la guerra contra las drogas e infla estadísticas con la imputación a consumidores de delitos más graves. Entonces, si tenemos un combo que es bastante complejo, de que a la persona le imputan delitos más graves y a su vez no pueden ser excarcelados, vamos a tener el mismo efecto que recién comentaba, por ejemplo, Brasil y otros tantos países.
Por eso, o sea, me parece que la batalla que se va a tener que dar es respecto de la formulación técnica de esta legislación, como para que no se produzca este efecto que es el efecto no deseado, ¿no? Y después, o sea, ver, o sea, claramente a letra chica, como bien decías vos, o sea, de la ley, y no festejar en vano. Ya tenemos antecedentes dentro de la militancia también de festejar normas en vano, por ejemplo la ley de uso medicinal de cannabis, que ningún efecto se produjo después de un año. Vemos que fue más un retroceso en ciertos puntos que un avance, y bueno, entonces no festejar en vano ciertos supuestos avances y fijarnos bien cuáles son los efectos perversos que pueden tener por detrás de esta normativa, por más que se quieran o no se quieran. Yo tampoco veo una cuestión conspirativa por detrás, que se quieren hacer mal las cosas. Creo que todas estas cuestiones atravesadas por diversas lógicas políticas del mismo partido de gobierno, que algunos quieren despenalizar, otros no quieren despenalizar, entonces hacen una norma tibia, hacen una norma confusa, que deja eventualmente la arbitrariedad al Poder Judicial, a los fiscales, etcétera, como para aplicarla para un lado, para otro, etcétera. Y el problema técnico que tiene estas normas, y en concreto sobre la norma, es que despenaliza esta figura siempre y cuando se lleven adelante en ámbitos de la privacidad. El tema es definir qué es un ámbito de la privacidad. Un ámbito de la privacidad, en términos jurídicos amplios, podríamos decir que es tanto, obviamente, las cuatro paredes de un hogar, de una vivienda, pero también hace a mi ámbito de privacidad lo que yo llevo en el auto, lo que llevo en el bolsillo, lo que llevo en una mochila, etcétera, ¿no? El ámbito de privacidad es mucho más amplio que el mismo terreno hogareño de las cuatro paredes, por lo cual circunscribirlo a ese ámbito es una visión restrictiva del ámbito de la privacidad. Entonces, esta formulación abstracta, a final de cuentas, ¿a quién va a definir ese criterio? O sea, lo va a terminar definiendo, lo mismo que sucede en la actualidad, las policías, los fiscales y los jueces. Y ahí tenemos la disparidad de criterios que a una persona le imputan, por ejemplo, por 5 plantas en la provincia de Buenos Aires, y en primera instancia le bajaron 4 años y 9 meses de prisión. Y después tenemos casos de 120 plantas que se les aplicó el antecedente Arriola de forma casi inmediata y no pasaron ni media hora detenidos. Por lo cual ese criterio, me parece, esa vaguedad legislativa, la arbitrariedad de estas normas son muy peligrosas en manos de la discrecionalidad judicial, y eso es lo que hay que evitar, y me parece que vamos a tener que dar una lucha para ver si conseguimos, o sea, una norma que realmente respete los derechos de las personas usuarias de drogas, ¿no? Estamos charlando con Mariano Fusero, como decíamos, responsable del área política de drogas de Asociación Pensamiento Penal. Y por último, como para ir cerrando la charla, que todavía nos quedan algunas que otras entrevistas en el programa, es consultarte por lo que pasó en Córdoba, que se dio un fallo que cuestiona justamente la ley de aceite de cannabis que permitía el ingreso de la droga, del tratamiento para la epilepsia refractaria, y ahora también se habilitó para otra enfermedad. ¿Cómo ves ese fallo y crees que puede sentar precedencia, que se va a acatar o no? Me pareció un fallo muy positivo, la verdad muy interesante, es novedoso en la temática que trata, porque hasta ahora tuvimos casos de autocultivo, tuvimos casos también de obligación de las obras sociales de que le brinden determinada sustancia mediante el régimen de importación de la ANMAT, pero en este caso lo que pasó me parece algo muy sustancial e importante, que era que la ANMAT, de una forma arbitraria, como dice el fallo, excediendo su poder de policía, lo dice literalmente, restringió allá por octubre de 2016 la importación de productos solo para casos de epilepsia refractaria, ¿no? Nosotros teníamos antecedentes de importación de sustancias en base a cannabis desde 2014, cuanto menos. O sea, y teníamos para todas las patologías y para cualquier sustancia. Un régimen de usos compasivos de la ANMAT que dentro de todo, dentro de la lógica burocrática propia de todos los organismos, era bastante flexible dentro de todo, bastante dinámico. Bueno, cada vez se fue trabando más el proceso, en vez de ir haciendo más claramente, o sea, más accesible para la población, más federal también para las personas que necesitan la sustancia en todo el país. Bueno, se fue cada vez cerrando más ese régimen, y se limitó finalmente en la mitad del debate de uso medicinal para esa patología. Este fallo lo que dice, bueno, o sea, que esa decisión es arbitraria, que obviamente que la persona, o sea, que comprobó los efectos de la sustancia como un paliativo, que le beneficia a su salud integral,
etcétera, o sea, tiene derecho a importar esta sustancia porque no hay ninguna formulación o un argumento sólido por detrás de la autoridad de aplicación, la ANMAT, de restringir solo para una patología. Por lo cual, para una patología que no está contemplada no solo por la ANMAT, sino también por el programa de investigación que crea la ley, que finalmente se aprobó, la 27350, lo que dice la justicia, bueno, ustedes tienen que acobijar, amparar a esta persona dentro de sus derechos y facilitarle la importación de esta sustancia. Por lo cual es, como digo, un fallo novedoso, me parece muy positivo, positivo dentro de un terreno de cuestiones insólitas que pasaron en el medio, como esta restricción arbitraria de la ANMAT, que nunca tuvo que haber pasado, ¿no? O sea, no se tendría que dar esta lucha si la ANMAT no se hubiera comportado de esa forma tan ridícula, arbitraria. Digo también ridícula en el sentido que la misma ANMAT en junio de 2016 había aportado un informe al debate diciendo que el cannabis servía para diversas patologías, ¿no? Y después, 2 meses posterior a eso, termina restringiendo la importación para epilepsia refractaria, de una forma contradictoria y, como digo, me parece la palabra que me sale es vergonzosa y ridícula. Por lo cual me parece la justicia, en cierto punto, el impacto de todo lo que fue el debate, la militancia, etcétera, me parece que está impactando en un poder que quizás lo teníamos descuidado en su intervención en esta temática, que es el Poder Judicial. Fueron desoídos y desoídas las madres por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, y ahora viene el Poder Judicial caso por caso, lo cual es bastante tedioso y demás, pero caso por caso, echando un poco de luz a estas cuestiones que quedaron apartadas y sin ningún amparo por parte de la legislación, ¿no? Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación, muy claro como siempre, y seguramente estaremos al habla en alguna que otra noticia o consulta que tengamos sobre información penal. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas por ahí. Un saludo. Ahí pasaba Mariano Fusero, como decíamos, abogado, él experto también en políticas de droga e inclusive responsable del área política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal, que nos vino a desasnar con esta modificación que se está tratando, que todavía no está, que la anterior no pasó, que está como en un limbo del Código Penal, que es brevemente positiva y ampliamente controversial. Las leyes en la era Macri. Totalmente, se van modificando y hoy nos enteramos de que también puede ser que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. En un ratito retornamos con más Jardines de Chiva. Una hora que alcanza para germinar, sembrar y de a poco ir cosechando. Todos los lunes a las 19, los jardines se abren. Refrescando las mentes. Jardines de Chiva. Autocultivando conciencia.